En nombre del INCIPE y de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y de su presidente Juan Lladó, muy buenas tardes a nuestros oyentes y muchas gracias por la continuada atención que le dedican a nuestras videoconferencias. Hoy proseguimos el ciclo dedicado a los Estados Unidos. En efecto, tras la brillante conferencia que nos dio el pasado día 12 don Javier Solana, hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a un economista y a un publicista muy distinguido, Manuel Conte. Muchos de ustedes seguirán su columna regular, incisiva y original en el diario Expansión y habrán leído algunos de sus espléndidos libros, el último de los cuales fue Pensar con arte. Pero Manuel Conte tiene un dilatadísimo historial. Técnico comercial del Estado desde 1978, lo ha sido prácticamente todo en el Ministerio de Economía y Hacienda. Ha sido director general de Transacciones Exteriores, director general del Tesoro y Política Financiera, secretario de Estado de Economía en 1995-1996 y consejero económico de España en la representación de España ante la Unión Europea en Bruselas. Y además ha sido vicepresidente para el sector financiero del Banco Mundial y presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es también árbitro y desde hace 2 años es también consejero independiente de Unicaja Banco. Manuel Conte nos va a hablar hoy del papel del dólar en la economía internacional, en la de Estados Unidos, pero en la internacional. Es un asunto de un enorme interés en un sistema financiero que ya vislumbra o parece vislumbrar la competencia de criptomonedas, la posible concurrencia de monedas digitales. Muchas gracias, Manuel, por tu disponibilidad. Te aseguro que aguardamos con enorme interés tus palabras en el día de hoy. Y sin más, quería pasarle la palabra brevemente a nuestro director general, a Vicente Garrido, para que nos comunique, para que nos recuerde los términos en los que se va a desarrollar este encuentro. A ti, Vicente. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias también al ponente de esta tarde. Estoy convencido que tendremos una interesantísima intervención que despertará la atención de los participantes, a los que recuerdo que es un acto de una duración en torno a 1 hora y por ello les aconsejo que no dejen sus intervenciones para sus posibles planteamientos, preguntas que quieran que yo traslade al ponente para el final. Pueden formular sus preguntas a través del chat de YouTube y, como digo, al final de la intervención se las trasladaré por bloques temáticos al ponente esta tarde, a Manuel Conte. Sean además, les ruego que sean breves en sus argumentos para poder tener más participación en la sesión. Muchas gracias y bienvenido, Manuel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Tocayo, Manuel Alabar y Vicente, por vuestra presentación y vuestra invitación a este foro, al INCIPE y al Consejo España-Estados Unidos. Los asuntos monetarios, la verdad es que siempre me han apasionado. Primero porque en la tesina de fin de carrera, por cierto, en la Universidad de Derecho que hice y que yo fue sobre el derecho especial de giro. A mí aquellas cosas monetarias me fascinaban. Y luego, en el primer destino que tuve fuera de España, coincidiendo precisamente con Manuel Alabar en Washington a principios de los años 80, tomé especial interés por la política monetaria americana y por el señor Volcker, porque gracias a él, en la primera casa que alquilamos, mi familia y yo, fue una magnífica casa de estreno, y era de estreno porque estaba pensada para venderla, pero los tipos de interés que había puesto Volcker para luchar contra la inflación eran de tal calibre que allí no se vendía una sola casa y la inmobiliaria, con buen criterio, había decidido sacarla al alquiler. Desgraciadamente, 2 años después cambió la coyuntura, entonces nos tuvimos que ir de esa casa a otra distinta. Pero vamos, la política monetaria americana la he sentido de forma muy, muy directa y por eso me gustó que Manuel Olavar me diera esta oportunidad de hablar del futuro del dólar. Si pasamos ahora a la presentación que voy a hacer, como soy un poco perezoso, en vez de hacer un PowerPoint,
he hecho un documento en Word que va a estar a disposición de todo el mundo y que va a ser el que voy a utilizar para hacer esta presentación. Pues la expresión el futuro del dólar es muy amplia e incluiría en teoría tres grandes cuestiones. Una es a la que se ha hecho referencia ya, el futuro del dólar en el sistema monetario internacional. Pero luego habría otra, quizás más de actualidad, que yo creo que a todos nos interesa, que es el futuro de la economía de los Estados Unidos, especialmente tras los anuncios en agosto de la Reserva Federal sobre la política monetaria y recientemente por el nuevo presidente Biden sobre política fiscal. Y luego habría una tercera que a lo mejor le interesa a alguien que esté en el sector privado y ya es mucho más práctica, que es cómo va a evolucionar el tipo de cambio del dólar respecto al euro y otras monedas, que es una pregunta, un tema mucho más difícil y cabalístico, y por eso ese lo dejaré, por si hay luego preguntas, lo dejamos para el debate. Con lo cual me voy a centrar en realidad en las dos primeras cuestiones, el futuro del dólar en el sistema monetario internacional, y para ello, aunque resulte un poquito pedante, necesariamente voy a tener que hacer alusión a algunas singularidades del concepto de dinero, porque eso explica por qué, a mi juicio, las criptomonedas, el Bitcoin, yo creo que nunca van a ser verdaderas competidoras de monedas tan asentadas como el dólar. Bueno, porque una de las singularidades del dinero, en realidad el dinero es un concepto que hay que desglosarlo en dos funciones atómicas, por así decirlo. Una es la unidad de valor, ¿no? Es la unidad en la que fijamos los precios y utilizamos en los contratos para definir las prestaciones monetarias futuras, ¿no? Y como dijo un magnífico economista que yo nunca me cansaré de leer, ya fallecido en 2003, Charles Kindleberger, pues el dinero, una de las funciones esenciales que tiene es la de ser unidad de valor en la que se expresan precios de bienes y servicios, y es entonces un estándar como muchísimos otros de los que existen en todas las economías y sociedades, pues las unidades de longitud o peso, la hora oficial, el calendario oficial, las normas de contabilidad, son esos estándares que son tanto más útiles cuanto más gente los usa. Y eso es lo que los economistas modernos desde los años 80 y 90 han pasado a llamarle externalidades de RE, Network Externalities. Es que un bien o un estándar es tanto más útil cuanto más general es. Una expresión que todavía Kindleberger no conocía y usaba la expresión economías de escala, pero es muy distinto porque las economías de RE son aquellas que se producen porque hay muchos usuarios, no porque los productores al producir mucho bajen sus costes de producción, ¿no? Y ese principio que se aplica a la unidad de valor es exactamente igual predicable del medio de pago. Un medio de pago, para que sea general, yo tengo que tener la perspectiva de que si lo uso, el otro me lo va a aceptar y no vamos a tener que empezar a negociar a ver si le gusta o no le gusta mi medio de pago. Con lo cual, el medio de pago y la unidad en la que está definido pues está sujeto también a externalidades RE, al igual que ocurre con muchos otros bienes y muchas convenciones. La lengua, ¿no? A mí me gusta hablar un idioma que sé que el otro va a entender, porque si no me entiende, estamos en una torre de Babel, ¿no? Con el teléfono, un teléfono es un aparato absolutamente inútil si solo hay uno. Tiene que haber dos o más para que haya una red y entonces empieza... Lo mismo ocurre con los teclados, los de la configuración QWERTY, como las que tenemos en Europa, donde ya te acostumbras a usarlo y entonces si te cambian de teclado ya es el caos, sistema operativo de ordenadores, los modelos organizados de contratos. En definitiva, que la vida económica y social está llena de bienes que están sujetos también a esos externalidades de RE, como son los medios de pago, que es cuanto más gente lo acepte, más útil resultará para su poseedor, ¿no? Con lo cual, en el dinero ocurren esas dos cosas, que como unidad de valor, el dólar, pensemos ya, es muy útil porque toda la gente lo acepta para la denominación de contratos, y luego también es muy útil porque toda la gente en países muy disímiles, en contratos internacionales, pues está generalmente aceptado el pago en dólar cuando no hay otra moneda que sea más dominante por otro motivo, ¿no? Bueno, y quizá también es importante ver que esas dos funciones atómicas que ha atribuido al dinero, la de ser unidad de valor y ser medio de pago, en el fondo son complementarias, y entre ellas hay una especie de atracción que yo a veces describo como las leyes de la gravitación monetaria. La unidad de valor se atrae y la unidad de medio de pago se atrae, ¿no? Porque resulta cómodo el uso de medios de pago que están expresados en la unidad de valor establecida, porque así se puede contar directamente lo que te han pagado y no hace falta ninguna otra operación. Es lo que yo llamo
la unidad la monetización de la unidad de valor, ¿no? Cuando falla, pues se nota la ventaja que tiene el que haya un medio de pago denominado en la unidad de valor, ¿no? Si para pagar en España un café en euros tengo que usar dólares, pues es un lío porque tengo que empezar a hacer la conversión. O cuando Francia tuvo que pagar el rescate que el emperador Carlos exigió a Francisco I de Francia para devolverle a sus hijos, pues los agentes del emperador que en el río Bidasoa tuvieron que estar midiendo ahí todos los escudos de oro que había entregado Francisco I, pues se pasaron nada menos que 4 meses en comprobar que Francisco I había entregado la suma pactada, ¿no? Con lo cual es muy bueno que haya medios de pago que estén ya denominados directamente en la unidad de valor, porque eso permite casar muy bien el medio de pago con el precio que se pagó en el contrato. Pero ocurre también lo contrario, es que cuando un medio de pago se generaliza y se empieza a usar, lo espontáneo es que si es un medio radiante estable, los comerciantes empiecen a utilizar las unidades de ese medio de pago ya como unidad de valor para futuras prestaciones y futuros contratos, ¿no? Y es por eso por lo que el petróleo hoy en día se cotiza internacionalmente en dólares, y es porque empezó a pagarse en esa moneda, ¿no? Y en realidad, como dice un estudio reciente, pues más del 50% del comercio internacional entre países se sigue facturando en dólares, es decir, los precios se expresan en dólares. Yo lo veía muy bien cuando antes estaba de consejero en Acerinox, aunque Acerinox es una empresa con base en España, con una factoría en Algeciras, pero una empresa de ámbito mundial, y la mayor parte de las contrataciones fuera de la Unión Europea siempre se pactaban en dólares, aunque fuera acero inoxidable procedente de Algeciras o de Sudáfrica o de cualquier... con lo cual, eso hace que cuando una moneda se ha generalizado como medio de pago, realmente el que incluso luego se pierda su relación con la unidad de valor en la que antes se apoyaba, pues no pase nada. Fue lo que ocurrió en el año 71 cuando Nixon rompió el vínculo de la convertibilidad a oro de los dólares externos mantenidos por los bancos centrales, y no pasó nada porque en el fondo ya nos habíamos acostumbrado al dólar como unidad de valor. Con lo cual, ya entonces, en el 71, la verdadera unidad de valor mental que teníamos todos los agentes en la economía internacional no era tanto el oro, aunque en teoría el dólar fuera convertible en oro, sino que era ya el dólar. Y hubo el gran economista y premio Nobel Milton Friedman, que a esa expresión, que una moneda que originalmente era convertible en una mercancía valiosa como el oro se había vuelto plenamente fiduciaria, pues utilizó el símil ese del libro de Alicia, del gato de Cheshire, que se va, pero se le queda por ahí la cara, la sonrisa riéndose, ¿no? Y decía que el contenido metálico de las monedas había desaparecido, pero su sonrisa fiduciaria permanecía, ¿no? Y yo por eso a ese fenómeno donde una moneda que en principio dice que es convertible en otras, pero que empieza a generalizarse, llega un momento en que ella misma se convierte en el verdadero patrón de valor, pues lo he llamado en un artículo que luego incluyo en la bibliografía, que es sobre el futuro del dinero, lo he llamado de una forma un poco pedante Caesarization, que es eso, el medio de pago tiende espontáneamente a convertirse en unidad de valor. Y eso es muy importante porque, a mi juicio, eso explica por qué los países del G7 y las autoridades monetarias le pusieron muy pronto la proa a la libra de Facebook, porque pensaban con razón que aunque originalmente esa libra se definiera como una cesta de monedas internacionales parecida al derecho especial de giro, en la medida en que se empezara a usar de forma masiva por los 2.000 y pico de millones de usuarios de Facebook, pues al final se convertiría en una unidad de valor, al igual que le había ocurrido al dólar en el año 71 cuando se cortó el vínculo con el oro y sin embargo el dólar se sigue usando. Pues aquí pasaría lo mismo. Llegaría un momento en que esa libra podría seguir funcionando como una moneda puramente fiduciaria. Otra cuestión también vinculada a las anteriores, que también explica los fenómenos con las criptomonedas, es que desde antiguo ha habido una pretensión política de soberanía monetaria sobre el asunto monetario. Originalmente esas facultades públicas en materia monetaria derivaban, pues eran las mismas que las que se aplicaban a las otras unidades de valor, como las unidades de peso, de medidas. El soberano se consideraba con prerrogativa para fijar el estándar no solo de pesos y medidas, sino también de valor y certificar la cantidad de metal que había en una moneda. A veces eso no lo hacían los soberanos, lo hacían instituciones privadas. Por ejemplo, fue el origen del Banco Central de Holanda, ¿no?
Y en la actualidad esa unidad de valor oficial que hay en todos los países está definida en una ley interna o, en algunos casos, como es el caso de España y de la zona euro, en un tratado internacional, ¿no? Y luego lo que ocurre es que hay un pasivo de un banco central que está expresado en esa unidad de valor y esa es la moneda de curso legal, ¿no? De forma que los pasivos que emite ese banco central, pues por un lado integran los billetes, de momento físicos, como si ya hablaremos, y luego la unidad en la que están denominadas las cuentas de tesorería que todos los bancos centrales, todos los bancos privados, perdón, y algunas instituciones financieras especializadas, pues tienen en el Banco Central, ¿no? Y finalmente, otra cuestión muy importante que se ve en la actualidad es que la autoridad política no solo preconiza que ella tiene la soberanía sobre la unidad de valor, sino que últimamente también tiene mucho interés en controlar las transacciones monetarias para poder luchar contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y, más recientemente, la financiación del terrorismo, ¿no? Eso ha hecho que se hayan limitado por los bancos centrales la emisión de billetes de alta denominación. Al principio de la Unión Monetaria, en la zona euro, llegamos a tener un billete de 500 euros y siguen en circulación los que se emitieron, pero ya desde hace unos años el Banco Central Europeo renunció a seguir emitiendo porque se suponía que eran esos billetes típicos de transacciones ilegales, ¿no? Y otra cosa también muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en criptomonedas, monedas digitales, es las gravosísimas obligaciones de información que las autoridades financieras imponen a los intermediarios bancarios sobre las transacciones. La exigencia de que conozcas a tu cliente, know your customer, que se identifique y luego que apliques toda la normativa contra el blanqueo de capitales y contra la financiación ilegal del terrorismo, ¿no? Yo creo que son condiciones importantes a la hora de ver por dónde podrían ir los derroteros del futuro dinero, ¿no? Y luego, finalmente, también es importante que para que una unidad de valor se generalice y se mantenga, pues es necesario que tenga relativa estabilidad. Si es una unidad poco estable o sujeta a mucha inflación, pues al final lo que hace el público es utiliza otra más estable o mete en los contratos cláusulas de estabilización. La unidad, el bolívar venezolano no es una buena unidad de valor, pues porque es muy poco estable y muy poco fiable y no sirve como patrón diferido de pagos. Y en cuanto al medio de pago, una de las características típicas es que siempre la conveniencia busca lograr medios de pago, sistemas de transferencia de medios de pago que sean cómodos, que sean baratos, y eso explica que desde muy antiguo, incluso cuando la unidad de valor y el medio de pago teórico era el metal precioso, el oro, pues se empezaron a difundir los depósitos bancarios en oro, porque transmitir certificados en oro era mucho más fácil que transmitir el oro mismo, ¿no? Y eso hace que en la actualidad la oferta monetaria, el conjunto de medios de pago que hay en una economía moderna, es un concepto que va más allá del concepto legal estricto de dinero legal, que dinero legal únicamente son los billetes en circulación y los saldos en el Banco Central, y en la práctica lo que se usa como medio de pago en general en cualquier país y constituye el agregado M1, ¿no?, que son los medios generales de pago, pues no son solo los billetes emitidos por el Banco Central y que no están en las arcas de ninguna institución, sino que están en circulación, sino además los depósitos a la vista en bancos privados que son convertibles a la par en moneda legal por obligación de los intermediarios financieros, ¿no? Y es importante porque, aunque los medios de pago siguen siendo esos depósitos bancarios, hay muchas formas de movilizarlos frente a los medios tradicionales para movilizar esos saldos de cheques, transferencias, domiciliación, tarjetas de crédito, pues han surgido cantidad de aplicaciones digitales, Bizum, el teléfono móvil, en algunos países, por ejemplo en Kenia, el M-Pesa, que son mecanismos de pago electrónico, pero es muy importante tener en cuenta que no son monedas nuevas, sino que son mecanismos para hacer pagos en monedas ya existentes y, por consiguiente, no generan dinero nuevo, ¿no? Bueno, quizá una de las metáforas más brillantes que hizo Kindleberger, este gran analista al que antes me he referido, es establecer una parangón, a mi juicio, muy exacto entre monedas internacionales e idiomas internacionales, ¿no? Y él decía que
la razón por la que, sobre todo en aquella época en la que los franceses y el general de Gaulle tenían tanta tirria al predominio del dólar, que en definitiva el uso internacional del dólar se parecía mucho al uso del inglés y estableció un parangón que yo ahí he resumido, ¿no? Así como en tiempos la lengua franca era el latín, pues en divisas era el oro, ¿no? Pero más tarde pasó a ser el francés, sobre todo la lengua de los diplomáticos, como Manuel Alabar conoce muy bien, que era un poco correspondiendo a la época de hegemonía británica, en donde era la libra esterlina la que tenía el principal protagonismo, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Que poco a poco, con la pujanza de Estados Unidos, se empezó a hacer como lengua dominante el inglés y en moneda, después sobre todo de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, el dólar pasó a ser la moneda hegemónica. Y también hay un paralelismo curioso entre patrones artificiales de laboratorio para evitar el uso de patrones nacionales que se han tratado de lanzar en la esfera internacional, que han fracasado rotundamente. En el ámbito de las lenguas es el esperanto y en el ámbito de las monedas es el derecho especial de giro que creó el Fondo Monetario Internacional en los años 70, precisamente cuando el dólar estaba sufriendo un episodio de inflación y él estaba un poco desprestigiado, ¿no? Esta lógica haría que en la medida que la existencia de un patrón de valor común a todos tiene utilidad, que lo ideal podía pensarse, oye, lo ideal sería que todos en el mundo habláramos inglés o que todos en el mundo utilizáramos la misma moneda. Y curiosamente, eso de que todos usáramos la misma moneda es una idea que propusieron muchos economistas en el siglo XIX, pero sobre todo uno que era Walter Bagehot, que el fundador del The Economist, y que a mí me gustaba citar siempre cuando teníamos las negociaciones sobre unión monetaria con los británicos, porque la señora Thatcher era una ferviente admiradora de Walter Bagehot y como era tan enemiga de la unificación monetaria en Europa, yo le decía, oye, pero es que vosotros sabéis que le decía a mis colegas británicos, a Nigel Wicks y otros, ¿no sabéis que el gran economista británico Walter Bagehot, él mismo preconizó una moneda universal? ¿Cómo es que estáis opuestos a la moneda única en la Unión Europea, ¿no? Bueno, otra consecuencia de todo lo anterior es que una vez que está establecido un patrón de uso general, es muy difícil desplazarlo porque hay un problema de coordinación. Para que se desplace, todo el mundo tiene que simultáneamente ponerse de acuerdo en cambiar de patrón y sin una acción colectiva coordinada eso es imposible. Era otra idea, por cierto, que también utilizaban los británicos para tratar de cargarse la moneda única mientras la negociábamos. No, que no haya un acto, sino que el mercado poco a poco vaya logrando la sustitución de las monedas nacionales por la nueva moneda. Bueno, eso no hubiera funcionado precisamente por eso, porque hay un problema de coordinación, hay un problema de histéresis, de locking, y que el incumbent y el first mover siempre tiene ventaja, ¿no? Bueno, yo creo que esto, espero haber sido... bueno, esto es una digresión un poco teórica, pero yo creo que es relevante para ver por qué, a mi juicio, ni el Bitcoin ni otras criptomonedas tienen mucho futuro como moneda o como medio de pago. Porque el Bitcoin y las criptomonedas estos no son medios de pago basados en monedas oficiales, sino que son unidades de valor fiduciarias propias y distintas a las oficiales. Y ocasionalmente se utilizan como medio de pago, pero entre gente muy particular. Y a mi juicio es casi imposible que el Bitcoin y las demás criptomonedas puedan generalizarse como unidad de valor y medio de pago internacional, porque primero tendrían que desplazar a las ya establecidas, y eso plantea el problema de coordinación que hemos visto, y porque tampoco, con la excepción de la libra que ahora mencionaré, tampoco hay una gran base de usuarios que permita conseguir esas externalidades de red que son la clave para que una moneda se convierta en un patrón de uso general, que todos la usen simultáneamente y por consiguiente todos podamos coincidir en que los demás también la van a usar. Y luego además porque no tienen esa característica esencial que tiene una unidad de valor que te permite o que hace sensato que la puedes usar como unidad de valor en contratos de prestaciones futuras. Porque la volatilidad que tienen estas criptomonedas respecto al dólar y a otras monedas grandes es enorme, ¿no? Aquí veréis, estas son las fluctuaciones semanales del Bitcoin en los últimos años, y no aparece ahí la escala, pero bueno, son del orden del 30 y el 40%, con lo cual sería muy insensato denominar contratos en unidades de Bitcoin si la prestación va a tener lugar dentro de unos años, porque puedes estar con un riesgo enorme, ¿no? La cuestión entonces es, si no son verdaderos
medios de pago, convocación de futuro y unidades de valor, ¿qué son? Pues hasta cierto punto se puede pensar que los criptomonedas tienen algo, son activos financieros, pero que tienen algo de burbuja especulativa, pero también con algún parangón con el oro, ¿no? Hace 2 años el The Economist decía que el Bitcoin era una burbuja y ahí planteaba la evolución de la cotización del Bitcoin y la comparaba con otras célebres burbujas como la burbuja de los tulipanes en Holanda, la burbuja del Mississippi y otras, pero la verdad es que ha vuelto a subir y el año pasado ya vimos que volvió a estar en los $40.000, con lo cual es una burbuja especulativa, pero que de vez en cuando se recupera, ¿no? Quizá la excepción a todo lo que he dicho de las criptomonedas podría haber sido la libra, ¿no? Porque cuando se concibió y se lanzó en julio del 2019, estaba concebida también como una unidad de valor distinta al dólar, al euro, y era una moneda privada. Y a cierto punto yo la describí como el sueño de Hayek, el liberal austriaco, que había preconizado en los años 70 la desnacionalización de las monedas y que hubiera también monedas privadas con vocación de ser unidad de valor, ¿no? Pero yo creo que para favorecer su estabilidad, Facebook se dio cuenta de que si no garantizaba cierta estabilidad a priori con las grandes monedas establecidas, pues nadie la iba a aceptar, y por eso propuso que estuviera respaldada por una cesta de divisas internacionales y la configuró un poco como en el ámbito oficial está configurado el derecho especial de giro. Pero como ya era previsible, y yo así lo calculé y ocurrió cuando se lanzó el Libra en julio del 2019, pues las autoridades del G7, lideradas en ese caso por el ministro francés de Hacienda, que entonces presidía el G7, se opusieron frontalmente, dijeron que eso era un ataque a la soberanía monetaria de los países, y eso hizo que Facebook pues tuviera que cambiar radicalmente de rumbo. En abril del año pasado hizo una nueva propuesta, pero que es una propuesta extraordinariamente descafeinada, y anunció que iba a pedir una licencia bancaria en Suiza para una entidad que hiciera de medio de pagos, y entonces yo creo que lo que se va a convertir es en un mecanismo electrónico para transferir sumas en las divisas esenciales, ¿no? Y a lo mejor ahí puede jugar un papel como mecanismo que abarate las transferencias transfronterizas en monedas sociales, pero no va a ser una nueva moneda fiduciaria privada que entre en competencia con las divisas nacionales. Yo no sé si soy un poco demasiado crítico o demasiado escéptico sobre el futuro de las criptomonedas y del Bitcoin, pero espero que de esto podamos hablar en el debate, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, sin embargo? Que viendo por un lado que algunos países como Suecia querían cargarse los billetes, el dinero en efectivo, porque estaba muy asociado a los temas de transacciones ilegales, y por otro lado, viendo que las criptomonedas estaban teniendo una ebullición, pues lo que ha ocurrido es que muchos bancos centrales han empezado a pensar en ser ellos los que emitan unos pasivos digitales accesibles al público. Hoy por hoy hay unos pasivos digitales de los bancos centrales, pero solo son accesibles a los bancos privados que tienen cuenta de tesorería en el Banco Central. Aquí de lo que se trata es de eso, de tener unos saldos digitales que sean un pasivo del Banco Central y que sean accesibles al público. Y es lo que se ha de llamar Central Bank Digital Currencies. Como digo, han sido expoliados. Hay infinidad de bancos centrales que están experimentando sobre un pasivo de esa naturaleza. Todos los que aparecen en rojo, en rosa, son bancos centrales donde tienen algún tipo de experiencia piloto. Sin duda, los países líderes son Suecia, que fue el principal inventor de la idea, luego China, Canadá, y hay varios aspectos técnicos que en estos ejercicios pilotos se tienen que aclarar, ¿no? ¿Quién va a llevar, si va a haber una central de anotaciones que lleve la cuenta, una base de datos de las titularidades, o por el contrario, se va a hacer con un sistema distribuido con cadena de bloques como Bitcoin? ¿Cómo van a acceder los usuarios a ese tipo de activos, y mediante cuentas parecidas a las cuentas bancarias, o por el contrario, lo que se va a transmitir son unas fichas o tokens en donde la titularidad no es relevante, sino que lo importante es la naturaleza de esa ficha o ese bien que no sea objeto de falsificación? Pero aparte de esas cuestiones técnicas, yo creo que va a haber
cuestiones candentes que se van a tener que dilucidar en esas pruebas piloto es el grado de anonimato que pueden tener los usuarios y las transacciones. Ahí hay muchas variantes. Por otro lado, ¿qué papel van a tener algunos intermediarios financieros? Parece obvio que es prácticamente imposible que los bancos centrales en sus libros directamente ofrezcan cuentas o ofrezcan estos activos a la totalidad de los ciudadanos. Yo creo que al final se impondrá algún tipo de intermediación sin perjuicio de que el activo final que tenga el usuario sea un pasivo del Banco Central y no un pasivo del intermediario. O sea que, pero aún así tendrá que haber esos intermediarios, sean bancos, sean compañías de telecomunicaciones o sean quienes sean, porque además sobre ellas yo creo que van a recabar todas esas obligaciones de identificación a los usuarios y de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ¿no? Y luego habrá una cuestión también muy relevante a efectos de control de cambios y de estabilidad del sistema financiero. Si se pondrán límites cuantitativos a esas cuentas, a esos activos. Realmente, si los bancos centrales quisieran crear ese tipo de activos sin límite cuantitativo y ofrecieran todos los que le demandaran, podría ocurrir lo que dice el título de un libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el antiguo gobernador del Banco de España, que ha escrito mucho sobre esto, es adiós a los bancos. Los bancos como intermediarios financieros, incluido Unicaja Banco, el que yo soy consejero independiente, si se impusiera esta decisión maximalista, podrían irse al garete. Porque ¿qué peligros habría en esa generalización de estos nuevos pasivos digitales de bancos centrales? Pues primero, que podrían agravar el riesgo de pánicos bancarios si de repente hay temor a que como consecuencia del COVID o de cualquier otra calamidad haya problemas de solvencia bancaria. Bueno, automáticamente todos los ciudadanos nos pasaríamos en masa al pasivo del Banco Central, que ese no necesita seguro de garantía de depósitos porque está emitido por la propia autoridad monetaria. Pero también ocurriría lo mismo en el caso de monedas. Los ciudadanos de Filipinas de repente podrían decir, uy, ya no me fío del peso filipino, me lo voy a pasar todo a dólares digitales. Bueno, y luego además, si no se controlan los mecanismos de identificación de usuarios y transacciones, habría que favorecer los pagos opacos, ¿no? Bueno, la conclusión que yo saco de todo esto es que se desarrollará algún mecanismo de pasivo digital bancario, pero yo creo que al final van a ser muy parecidos a versiones digitales de los billetes de banco, lo cual cumplirán una función limitada en el panorama de medios y el conjunto de las ofertas monetarias M1, los agregados monetarios, seguirán siendo una especie de public-private partnership, una mezcla en donde unos pasivos se tendrán en intermediarios privados y otros serán directamente los activos y los pasivos de ese Banco Central, ¿no? Una segunda cuestión que quería abordar y no querría alargarme es si desplazarán el euro o el renminbi al dólar como divisa internacional, ¿no? Aquí voy a ser muy rápido porque aquí la paradoja es que hoy por hoy la economía americana, en términos nominales, que el año pasado debió estar en torno a los 20 billones de dólares, porque el 19 estuvo en 21,4, el año pasado cayó un 4%, pongamos que estuviera en 20 billones, eso es más o menos el 25% del PIB mundial, que son como 80 billones de dólares. Y la cuestión es cómo es que Estados Unidos, representando cada vez menos del PIB mundial, sigue gozando a través de su moneda de esa preeminencia en el sistema monetario internacional. Fijémonos que cuando esos cálculos no se hacen en términos nominales, sino que se ajustan en términos de paridad de poder adquisitivo y se toma en cuenta que el nivel absoluto de precios en muchos países es más bajo en promedio que el de los países más desarrollados, eso hace que el PIB real de los países menos desarrollados aumente y el peso relativo de los países grandes disminuya. Con lo cual, en términos de paridad de poder adquisitivo, tal y como se calcularon en el 2017, Estados Unidos representa solo el 15,9% del PIB mundial y ya su PIB es menor que el de China en términos de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, ¿podría ocurrir que en la medida que Estados Unidos merma en términos relativos, al final acabe desplazado no tanto por la Unión Europea, cuyo tamaño es todavía menor, o la zona euro, que Estados Unidos, sino China? Bueno, pues yo creo que no, por las razones que he expuesto antes.
va a haber un predominio que va a continuar del dólar en el sistema monetario internacional. ¿Y cuáles son las razones del gran peso del dólar en las reservas de divisas internacionales? Pues, como dicen los economistas, primero, hay muchos países que no son Estados Unidos cuya política de tipo de cambio tiene como referencia el dólar. No porque tengan un tipo de cambio fijo, como si ocurre, por ejemplo, en la caja de conversión que tiene Hong Kong, que tiene una relación fija con el dólar, pero la mayor parte de los países asiáticos y muchos latinoamericanos tienen una política que es una flexibilidad controlada, y es flexibilidad controlada respecto a qué, respecto al dólar, y eso hace que lógicamente los bancos centrales quieran tener reservas en dólares para poder controlar esa flexibilidad, ¿no? Y el dólar se sigue usando. Yo lo veo, cuando me dedico al arbitraje internacional, hay una corte de arbitraje internacional famosísima, de las más prestigiosas, que es la de la Cámara de Comercio Internacional de París, y curiosamente la Cámara de Comercio Internacional de París sigue usando como unidad de valor y unidad de cuenta el dólar, de forma que cuando hay un arbitraje entre una empresa española y una francesa y se somete a arbitraje en París, pues los cálculos de las provisiones que tienen que hacer las partes y las sumas que recibimos los árbitros se denominan absurdamente en dólares. Y es ese vestigio, esa histéresis, esa inercia de la primacía del dólar, ¿no? Bueno, aquí se ve lo que exponía antes, ¿no? Cómo el porcentaje del dólar en las reservas internacionales está por encima del 60%, mientras que el peso de la economía americana abajo, la línea roja abajo en la economía internacional, pues es en torno al 25% en términos nominales, y lo mismo ocurre cuando tomamos en cuenta pues el peso de Estados Unidos en el comercio internacional, que es ya pequeño, y sin embargo el peso del dólar en la economía internacional es muy alto, precisamente porque hay muchas monedas que están vinculadas al dólar y que son distintas a la economía americana. Bueno, como este es un cuadro tomado del Banco Central Europeo, que siempre hace un informe anual sobre hasta qué punto se ha internacionalizado el euro, con una aspiración de que el euro algún día haga frente al dólar, pero bueno, se ve que tanto en las reservas internacionales el dólar, que es los rectángulos azules, frente al euro y frente al yen y al renminbi en verde, pues dominan tanto en el porcentaje de las reservas como en la deuda internacional denominada en esa moneda, como en los préstamos internacionales, como en todas las magnitudes, ¿no? De forma que el dólar sigue representando más del 60% de las reservas oficiales de las divisas. Bueno, yo creo que el que le interese leer el papel verá que hay muchos otros indicadores que confirman que el renminbi ha hecho un pequeño progreso, pero muy poco, y que el dólar sigue siendo la gran divisa internacional desde entonces, y que el renminbi, a pesar de que se ha revalorizado recientemente, pues no lo ha hecho mucho, y que en materia monetaria yo creo que no se va a producir eso que en otros ámbitos de la tecnología y del poderío militar se ha llamado una trampa de Tucídides, esa disputa entre Estados Unidos y China para que China no logre la primacía de la que actualmente disfruta Estados Unidos. Yo creo que, salvo que el mundo cambie mucho, en el ámbito monetario internacional, yo creo que el dólar va a seguir siendo la moneda hegemónica durante mucho tiempo, a pesar de las iniciativas chinas, de la Belt and Road Initiative, entre otras cosas porque China, aunque quiere internacionalizar el renminbi, sigue manteniendo restricciones severas en materia de movimientos de capital, y por otro lado yo creo que la organización institucional china no suscita confianza en los operadores internacionales. Con el euro yo creo que pasa 3/4 de lo mismo, porque el euro es una zona muy pequeña, y aunque tenemos varias monedas de países satélites, digamos, vinculadas al euro, son muchas menos que en Estados Unidos, y además todavía, a pesar de que ya hemos empezado a emitir esa deuda común de 700 millones, miles de millones, millardos de euros de los fondos de recuperación aprobados este año, pues la verdad es que todavía no hay un gran emisor único equiparable al tesoro americano, ¿no? Y finalmente hay que hacer unas reflexiones sobre las ventajas para Estados Unidos de ese gran predominio, que es que obtienen un cierto señoriaje indudablemente del uso de billetes de dólar fuera de Estados Unidos. Se calcula que el 60% de los billetes de dólar circulan fuera de Estados Unidos, y como tiene 2 billones de dólares en circulación, pues se puede uno imaginar esa donación, ese donativo que hacen los países que usan el dólar como billete, ¿no?
Eso también facilita la la financiación del Tesoro americano y de otros deudores, pero también hay que tener en cuenta que esos son pasivos que devengan interés y que cualquiera puede endeudarse en dólares, no solo los americanos, con lo cual tampoco hay que exagerar la cuantía de ese señoriaje. Y lo que sí es cierto es que ese predominio del dólar y de los medios de pago en dólares a lo que le da a Estados Unidos es un poder político y sancionador enorme, en la medida que puede aplicar sanciones a todos los bancos intermediarios que prestan servicios a estados a los que Estados Unidos ha querido sancionar, como Irán, China, Corea del Norte y muchos otros, ¿no? Quizá me estoy extendiendo demasiado. Quería hablar brevemente del futuro de la economía de Estados Unidos, ¿no? Como era el segundo de los grandes puntos. Hemos visto que el año pasado, hoy lo sabremos porque hoy el Fondo Monetario a las 3 de la tarde, hora española, va a actualizar sus previsiones. Pero vamos, parece que en Estados Unidos el PIB el año pasado cayó en torno al 4%. El único gran país que no cayó fue China, que creció un poquito. Y en Estados Unidos ya el año pasado hubo un déficit presupuestario enorme. El estímulo fiscal en Estados Unidos el año pasado fue de nada menos que un déficit del 18,7% del PIB, ¿no? Lo cual hizo, lógicamente, que la deuda pública bruta respecto al PIB creciera mucho. La verdad es que está todavía por debajo de Japón, que tiene una deuda bruta respecto al PIB de 266. Pero bueno, esto quiere decir que Estados Unidos el año pasado ya utilizó una política fiscal mucho más intensa que lo que utilizó la zona euro en su conjunto, que como vemos, la zona euro en su conjunto el año pasado tuvo un déficit presupuestario agregado del 10%, algo más de la mitad del americano. ¿Qué circunstancias importantes se han producido en Estados Unidos en los últimos meses y que pueden afectar al futuro del dólar y al futuro de la economía? Bueno, una cuestión importantísima es el nuevo enfoque que ha adoptado la política monetaria de la Reserva Federal a raíz del acuerdo que adoptó en agosto, después de una revisión de varios años de cómo debía plantear la política monetaria, ¿no? La Reserva Federal ha llegado a la convicción de que por una serie de circunstancias, hoy en día, una política monetaria neutral sería tener un tipo de interés real, sin tener en cuenta la inflación, del orden del 0,5, o sea, mucho más bajo que el 2,25 que se considera actualmente como tipo de interés real de equilibrio, que ni era estimulante ni contractivo, ¿no? Y eso, a juicio de la Reserva Federal, ha hecho que se modere mucho la capacidad que tiene la Reserva Federal para tener políticas activas, estimulantes en época de recesión. Si en términos normales tengo el tipo de interés real muy bajito, en el 0,5, más una inflación del 2, pues digamos el 2,5, pues realmente tengo muy poco margen para bajar los tipos de interés cuando llega una recesión como la que estamos viendo, ¿no? Por eso yo creo que ha decidido modificar su política. Por otro lado, se ha dado cuenta que la tasa de desempleo que empieza a generar tensiones inflacionarias es mucho más baja de lo que creía. Eso hizo que el 27 de agosto cambiara, en cierta forma, su política monetaria en dos sentidos. Primero, que ahora el objetivo que se ha planteado la Reserva Federal es no que el 2% sea el límite de la inflación, sino que el 2% sea un objetivo promedio a lo largo de varios años. De forma así, como ha ocurrido el año pasado y varios años anteriores, la inflación está por debajo del 2%, para que el promedio a lo largo de varios años, en un futuro indeterminado que no ha concretado la Reserva Federal, sea del 2%, eso quiere decir que más adelante tiene que haber una inflación superior al 2%, ¿no? Y luego también ha insistido en que hasta que esa inflación no se haya asentado por encima del 2%, de forma que lleve el promedio a las cercanías de ese 2%, la Reserva Federal no subirá los tipos de interés. Lo cual quiere decir que la Reserva Federal va a mantener los tipos de interés muy bajos, prácticamente a cero en ese nivel en el que ahora los tiene durante muchos años, porque además ha dicho que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no elevará tipos de forma preventiva cuando la tasa de desempleo se acerque a lo que considera la tasa que no acelera la inflación, la célebre Nairo. Ahora necesitará pruebas tangibles de que la inflación se está acelerando antes de subir los tipos de interés, ¿no? Con lo cual, en agosto ya la Reserva Federal adoptó una política monetaria bastante estimulante, ¿no? Manuel, me temo que nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues no voy a hablar de la política fiscal, que es también el nuevo plan de estímulo fiscal de Biden, de los nuevos
los temores que ha generado, porque yo creo que esos van a salir en la... y tampoco voy a hablar de la evolución del dólar, con lo cual yo me doy aquí ya por satisfecho. Como digo, mis conclusiones serían: el sistema monetario internacional, las externalidades de red y las ventajas de un estándar van a hacer que el dólar siga siendo la moneda dominante, al igual que el inglés lo será. Lo estamos viendo en la Unión Europea. Aunque el Reino Unido se haya ido de la Unión Europea, yo creo que, si somos sensatos, el inglés seguirá siendo la moneda, la lengua vehicular en la Unión Europea. Y con el dólar pasa lo mismo, ¿no? El Bitcoin y las criptomonedas seguirán siendo activos financieros esencialmente especulativos, aunque con un parecido al oro, y las divisas digitales que emitan los bancos centrales tampoco yo creo que van a cambiar decisivamente nada, porque las diseñarán de forma que no faciliten ni los pánicos bancarios ni las crisis monetarias, ¿no? La libra de Facebook yo creo que va a ser un puro mecanismo de transferencia de dólares y euros, y no, como originalmente se pensó, una moneda original. Y ya digo que el futuro de gobierno de Estados Unidos está por ver, pero no cabe duda que las dos políticas, lo que yo en algún artículo he llamado los dos galgos de la política monetaria y de la política fiscal, persiguen una misma liebre, que es la reactivación económica, y de momento están perfectamente emparejadas, sin perjuicio de que puede llegar algún día en que empiece a haber tensiones inflacionistas y la liebre de la política monetaria tenga que seguir el curso de la lucha contra la inflación, y eso podrá producir a lo mejor alguna tensión. Ya lo vimos en el pasado en Estados Unidos, sobre todo en los años 50, y se planteará ese célebre dilema que un gobernador del Banco de la Reserva Federal, que curiosamente puso Truman, pero al que luego Truman le calificó de traidor porque pasó a ser demasiado independiente, decía que era el dilema esencial de un banco central, que es que tiene que retirar el alcohol cuando el guateque se anima, ¿no? O dicho en unos términos de un economista británico que decía que la política fiscal tenía que ser agustiniana, como cuando San Agustín decía en sus confesiones: Señor, Señor, dame castidad, pero todavía no. Y eso yo creo que lo que nos pasa ahora. Tenemos de momento que seguir políticas fiscales anticíclicas, estimulantes, pero con el compromiso de que llegará un momento en que tendremos que aplicar la honestidad y la castidad fiscal, ¿no? Estas son mis conclusiones. Aquí hay una serie de bibliografía básica. Lo dejo aquí y espero que esto dé pie a un debate necesariamente constreñido, porque como siempre hablo en exceso, pero que espero sea interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, bueno, nos hemos quedado casi sin tiempo, pero ha sido muy, muy interesante. Yo me gustaría, al hilo de lo que te has quedado pendiente de señalar, Manuel, hay preguntas relacionadas precisamente con el futuro del dólar, y relacionado sobre todo si a esa política de sanciones unilateral de Estados Unidos con respecto a casos como Irán o Cuba. Parece que la Unión Europea, como has apuntado, está estudiando propuestas para disputar al dólar su hegemonía en los mercados financieros internacionales. Yo aquí también quisiera añadir como apunte, por ejemplo, el mecanismo INSTEX de la Unión Europea con relación a Irán, para precisamente eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán por su programa nuclear, por ejemplo. Y también en relación a esto, hay algunas otras personas que hablan del privilegio exorbitante para Estados Unidos de tener una moneda como el dólar. O en un mundo con exceso de ahorro, el dólar supone que Estados Unidos absorbe los desequilibrios mundiales, y lo deja ahí como pregunta. Muchas gracias. Bueno, en lo primero, ya ocurrió en los años 60, el euromercado con centro en Londres se desarrolló precisamente, no solo porque en Nueva York había introducido límites a los tipos de interés que podían pagar los bancos en cuentas en dólares en la época de debilidad del dólar, sino también porque había, entonces recuerdo, las autoridades rusas querían tener saldos en dólares, pero no estar sujetos a posibles sanciones en Estados Unidos, y por eso preferían tenerlos en bancos europeos, y en particular en bancos en París y en Londres, ¿no? Ahora bien, ojalá pueda tener éxito esa estrategia de la Unión Europea, pero la experiencia enseña que las sanciones estadounidenses son extraterritoriales y afectan a entidades.
de forma que basta que tú tengas una filial en un sitio que el Tesoro americano pueda demostrar que ha estado involucrada en algún pago a un país sancionado, entonces llueve sobre el conjunto de la entidad una serie de sanciones. O sea que ese principio extraterritorial de las sanciones americanas dirigidas a personas jurídicas a lo mejor pone coto a los potenciales mecanismos técnicos de sistemas de pago que queden al abrigo de las sanciones económicas que imponga Estados Unidos. Pero bueno, no sería yo capaz de precisar tanto, ¿no? En cuanto al privilegio exorbitante del que hablaba De Gaulle y Rueff, ¿no?, su economista, pues yo creo que hay un hecho innegable que, como decía antes, hay billetes de dólar que circulan por fuera de Estados Unidos y eso es una adquisición, si se quiere, gratuita de recursos de otros países por la economía americana a cambio de esos dólares, ¿no? Pero bueno, ese señoreaje está muy claro en lo que atañe a billetes físicos. En lo que atañe a pasivos denominados en dólares ya no está tan claro, porque esos pasivos devengan tipo de interés que cobra el acreedor, y luego además en una situación como la actual, en donde los tipos de interés activos que cobran los acreedores son tan exiguos y a veces incluso nulos, como estamos viendo, pues a Estados Unidos le pasa con el señoreaje exactamente lo mismo que le pasa a todos los bancos comerciales en la zona euro, que como es cierto que los pasivos, las cuentas bancarias, no devengan tipo de interés, pero como los bancos no lo pueden invertir en activos muy rentables, ese diferencial, ese margen de intervención entre los tipos pasivos, cero en las cuentas corrientes, y positivos, se suponía, en los activos, ese margen de intervención que es lo que en el mundo bancario podríamos llamar el equivalente al señoreaje, pues ha desaparecido, ¿no? Y finalmente se puede decir, oye, este es un mercado libre, el que quiera, el que sea capaz de crear un estándar internacional con prestigio, pues que lo lance. O sea que Estados Unidos no se apoya en ninguna norma internacional, ni en un acuerdo, en una regla del convenio constitutivo del Fondo Monetario, como ocurría en tiempos hasta Bretton Woods, donde el dólar era la única moneda convertible en oro. Todas las monedas están en pie de igualdad y el que se considere que con aspiraciones a actuar como banquero del mundo, que es un poco hasta cierto modo lo que hace el dólar, pues la competencia es libre, ¿no? Lo cual yo creo que es un poco injusto acusar a Estados Unidos de un privilegio exorbitante, porque no es un privilegio, sino que es una ventaja que ha conseguido por méritos propios y que además a veces tiene ciertos inconvenientes. Uno de ellos es que Estados Unidos no tiene una política de tipo de cambio autónoma. En la medida que el dólar es la referencia de muchos otros países, Estados Unidos le cuesta devaluar su moneda y por eso lo que ha venido haciendo durante estos años, hace unos estudios tratando de demostrar que hay monedas sobrevaluadas para, con ese argumento, aplicarles sanciones comerciales y aranceles, ¿no? O sea que también es cierto que ser la moneda de reserva tiene alguna servidumbre que no tiene quien tiene una moneda nacional cuya política de tipo de cambio puede fijar libremente, ¿no? Y ya digo que sobre todo el euro quizá que sería el candidato más con mayores perspectivas de desafiar a Estados Unidos en ese papel, pues tiene el campo abierto y que gane el mejor, ¿no? Muy bien. Con respecto al SWIFT, entre las preguntas que nos han llegado antes, la red internacional SWIFT, nos preguntan si podremos acabar con la tiranía de esa red algún día, de los sistemas de pagos, de la red internacional de pagos SWIFT. Bueno, más que con la tiranía, la cuestión es de coste. Es una de las cosas que los banqueros centrales han reconocido, porque cuando salió el proyecto Libra yo creo que fue un poco hipócrita, porque el principal argumento público que dieron era para facilitar las transacciones entre países emergentes. Fíjese usted que un pobre cultivador de café en la África subsahariana tiene que hacer una remesa a otro país y tiene que pagar una cantidad de dinero enorme, y eso es cierto,
pero eso no justifica que tú creas una moneda privada fiduciaria que pretende hacer la competencia al dólar y al euro. Pero los banqueros centrales y el Banco Internacional de Pagos de Basilea y el Comité de Bancos Centrales sí que ha reconocido que lo que hay que buscar es mecanismos más eficientes para las transferencias transfronterizas, ¿no? Y de entre divisas, ¿no? Y yo creo que ahí se está trabajando y quizá las propuestas relativas a monedas digitales pueden ir por ahí. De hecho, el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, señor Carney, hizo una propuesta de un activo digital sintético emitido por varios bancos centrales que facilitara precisamente los pagos transfronterizos. O sea que yo creo que más que la tiranía de SWIFT, que ha venido prestando un servicio, lo que hay que buscar es alternativas de mercado que resulten pues más baratas, ¿no? Teniendo en cuenta, por cierto, que el facilitar a ultranza las transacciones entre divisas tampoco es un objetivo necesariamente de política económica. Recordemos que uno de los motivos por los que se defendía la tasa Tobin a las transacciones financieras es porque a veces es bueno que los cambios entre divisas y entre activos tengan un pequeño coste, no tanto por el efecto recaudatorio que esas tasas pueden tener, sino para disminuir la inestabilidad y la volatilidad que puede producir los movimientos de capital a corto plazo, ¿no? Muchas gracias. Varias preguntas relacionadas con el futuro del euro y sobre todo el euro como moneda fuerte, más fuerte aún. El euro, la creación del euro digital, por una parte, que parece ser que estudia el Banco Central Europeo, y por otra parte, en el programa de la Comisión Europea para fortalecer el euro como divisa de reserva, ¿tendrá éxito o podrá debilitar al dólar al menos a medio plazo? Bueno, en cuanto al euro digital, mi interpretación, y ya veremos lo que propone, sugiere el año que viene el Banco Central Europeo cuando publique los resultados de esa experiencia piloto que está haciendo el Banco Central y muchos bancos, ¿no? Mi impresión particular es que no va a ser nada revolucionario, porque en teoría podría serlo si el Banco Central Europeo y otros bancos dijeran, oye, vamos a cargarnos los bancos comerciales y ¿para qué vamos a tener esos fondos de garantía de depósitos y un sistema de resolución de bancos en crisis como el orquestado por la Junta Única de Resolución? ¿Por qué no hacemos ex novo un sistema bancario, por así decirlo, de un único escalón, donde lo que tengan los particulares sean directamente pasivos del Banco Central y que los usen como medios de pago, en vez de usar como medios de pago un dinero secundario, un inside money, que son los depósitos bancarios, que están denominados en la unidad de valor, pero no son un pasivo del Banco Central Europeo, sino que son un pasivo del correspondiente banco, ¿no? Pero bueno, yo creo que si el mundo hubiera que crearlo hoy, a lo mejor se podía prescindir de los bancos comerciales y se podía crear un sistema bancario totalmente distinto, con alguna intermediación por empresas de telecomunicaciones. Pero visto que el mundo está así, yo creo que el euro digital, cuando nazca, no creo que sea especialmente revolucionario y habrá una especie de fichas que sean lo que podríamos llamar billetes digitales. En vez de tener 5 billetes de 5 euros, yo en el móvil tendré un saldo máximo de 100 euros en unos tokens, en unas fichas que son directamente pasivos emitidos por el Banco Central Europeo, exactamente igual que los billetes. Y yo creo que no creo sinceramente que nadie vaya a proponer que haya emisiones masivas y mucho menos ilimitadas, de forma que si un particular en Sudáfrica dice, oye, voy a cambiar todos mis RAN, me gusta el euro, mañana o hoy me los paso mediante un clic, me los paso masivamente a euros digitales. Bueno, eso, aparte de entrar en conflicto con las posibles normas de control de cambios de cada uno de los países, generaría una inestabilidad cambiaria que yo creo que va a ser muy tenida en cuenta por los bancos centrales y los experimentos con las monedas digitales no los van a hacer con gaseosa, pero sí los van a hacer con cuidado para que no alteren profundamente ni dentro de los países
la estabilidad de los bancos ni entre los países la estabilidad de las monedas. Con lo cual yo creo que el euro digital va a ser una mejora tecnológica, pero yo creo que macroeconómicamente, a lo mejor estoy equivocado, macroeconómicamente no creo que tenga grandes transferencias. Una de las ventajas que se decía del euro digital, que tampoco creo que le guste mucho a algunos particulares, es que así como a los billetes no se les puede poner un tipo de interés negativo, históricamente hubo un mecanismo que es el estampillado de billetes, que era un coste y era una molestia, había que estampillar los billetes, lo cual hacía que tuvieran de facto un tipo de interés negativo. En cambio, en los euros o dólares digitales, el Banco Central puede decir, oye, esta semana a los euros digitales le voy a poner un tipo de interés del menos 0,50%, como ya les viene poniendo un tipo de interés negativo a los saldos de tesorería que rebasan cierto umbral a los bancos comerciales, ¿no? Con lo cual eso le podría modular o permitía modular el apetito por esos euros digitales. Pero vamos, yo creo que el euro digital no va a ser una revolución a efectos macroeconómicos ni de política monetaria, pero puedo estar equivocado. Y en cuanto a lo otro, yo creo que está claro que la Unión Europea desde siempre, y está consagrada en el Tratado de Maastricht, acepta el principio de libertad de movimientos de capital. El Banco Central Europeo nunca ha tenido un objetivo de tipo de cambio. Es cierto que toma en cuenta las evoluciones del euro, pero no tiene un objetivo deliberado en modo alguno el que se aprecie el euro respecto al dólar. Y a veces incluso manifiesta cierta preocupación cuando esa apreciación del euro es excesiva. En el cuadro, el que quiera ver el documento que he utilizado, verá que la cotización euro-dólar ahora, curiosamente, está prácticamente en el mismo nivel con el que empezamos el 1 de enero del 99. Entonces, el tipo de cambio de lanzamiento del euro fue 1,18, salió a cotizar el 1 de enero de 1999, cuando todavía existían, por cierto, las monedas nacionales y todavía no estaba en billete, pero sí de forma digital, y ahora está en 1,21, o sea que estamos iguales. Entre tanto, poco después del lanzamiento, el euro llegó a estar durante meses por debajo de la paridad con el dólar, llegó a estar, si no recuerdo mal, en 0,80 y luego llegó a estar por arriba en el 2014 y hasta el 2016 en 1,60. O sea que ha tenido una banda de fluctuación muy amplia y cualquiera sabe lo que hace de aquí en adelante. Dependerá un poco de las expectativas de los operadores respecto a los tipos de interés. Uno tendría a pensar que si la economía americana se recupera antes que la europea, eso, primero, porque las monedas los países que se recuperan suelen atraer capital, y segundo, porque los tipos de interés en Estados Unidos, que ya son mayores que en Europa, pues también tenderán a ser un poquito más, eso pudiera atraer capitales hacia el dólar y eso podría fortalecer el dólar respecto al euro, ¿no? Con lo cual, a corto plazo, yo veo más margen de apreciación al dólar que de depreciación respecto al euro y no temo, por otro lado, como dicen algunos, que esas políticas tan estimulantes monetaria y fiscal que han adoptado la Reserva Federal y aprobará previsiblemente el Congreso americano si acepta las propuestas de Biden, aunque sean rebajadas, pues vayan a generar unas tensiones inflacionistas tempranas que pongan en entredicho el papel internacional del dólar, como ocurrió a finales de los años 60 y principios de los 70, en los albores de la crisis de Bretton Woods. Te has referido ampliamente a la cuestión del Bitcoin y ya has manifestado pues tus dudas con respecto a la moneda. Hay varias preguntas, en realidad se han hecho sobre ello, y creo que ha quedado claro en tu intervención que no lo ves como posibilidad de ni siquiera sustituto o alternativa al dólar. Hay una muy concreta que te voy a trasladar. ¿Qué opinión te merece que los creadores del Bitcoin se hayan reservado 2 millones de unidades de un total de 22 millones? Bueno, que es una gran retribución. El otro día leí esa noticia de alguien que le habían pagado hace 1000 años en Bitcoin y se le había olvidado la clave y ahora resultaba que el contravalor en dólares de esa suma era una millonada y estaba buscando como loco la clave a ver si lo conseguía. La verdad es que se la fijaron de antemano.
con lo cual indicaba que como buenos especuladores veían un upside y desde luego depende un poco de lo que ocurra. La oferta de unidades de Bitcoin está, por el algoritmo que lo genera, deliberadamente limitado y cada vez es más caro generarlos. O sea, hay escasez, pero la cuestión es que aunque la oferta sea escasa, la cuestión es si va a haber demanda, porque todo depende de nuevo, estamos en externalidades de red, es una creencia colectiva. Si la gente cree que el Bitcoin sirve para algo, pues el Bitcoin tendrá valor. Si la gente pierde la fe en el Bitcoin, pues de un día para otro puede pasar a valer cero, porque no es como el oro, que tiene un valor intrínseco residual que puede actuar de suelo. O sea, el suelo del Bitcoin es cero, pero en la medida en que la gente siga teniendo confianza, es una pura convención social y la estabilidad de esa convención social también depende un poco de las alternativas, ¿no? Pasa un poco como con la bolsa. La bolsa americana y muchas otras es cierto que las cotizaciones son muy altas, pero es que, ¿cuál es la alternativa? En un sistema cerrado, las cosas hay que valorarlas en términos relativos, no en términos absolutos. Con lo cual puede haber mucha gente que, huyendo de las monedas y de temores a la inflación generada por el crecimiento de las medidas monetarias, se refugie no solo en el dólar, sino en otras monedas. Bueno, mientras eso funcione, pero esa convención puede deshacerse como un azucarillo. Yo desde luego, creo que invertir en Bitcoin es como jugar a la lotería. A lo mejor tienes suerte y te forras, pero a lo mejor te sale mal y te quedas sin un duro. Es cierto que algunos inversores institucionales diversifican y meten ahí un poco de Bitcoin para ver si suena la flauta. Pero vamos, es un activo fiduciario al 100% que está basado exclusivamente en ese consenso de que el Bitcoin tiene valor, pero no tiene ningún valor de respaldo residual que lo respalde, ¿no? Tenemos dos últimas preguntas. Hemos hecho un repaso por el euro digital, por el Bitcoin, y nos preguntan también sobre tu opinión sobre el yuan digital para China. ¿Tendría un efecto, digamos, positivo para la economía china, para su apertura a los mercados? ¿Dejaría de China controlar las operaciones financieras? ¿Cómo ves la posibilidad de un yuan digital chino u otra criptomoneda impulsada por el gobierno chino? Bueno, como decía, China es uno de los países líderes en el desarrollo de las monedas digitales, y yo creo que ya tiene algún proyecto piloto. Lo que pasa es que China, como también decía, ahí tiene un poco el corazón dividido, porque por un lado dice que quiere internacionalizar el renminbi, que ya desde el año 2016 insistió y se metió en la definición del derecho especial de giro. O sea, que tiene ahí un estatus de gran divisa internacional, ¿no? Y también ha llevado a cabo estas iniciativas como la Belt and Road Initiative para crear vínculos, la zona de influencia china, y se supone que de su moneda. Pero cuando va uno a ver las políticas financieras que utiliza China, pues mantiene restricciones a los movimientos de capital e incluso a las inversiones extranjeras en China. Recientemente, bueno, hace unos meses ya, el Banco Central Europeo tiene un programa de inversiones de reservas muy pequeñito, pero en renminbis, y lo gestionan dos bancos centrales, que son el de Lituania y el de Portugal, que históricamente invirtieron en moneda china, y entonces ha delegado la gestión de ese pequeño patrimonio de reservas del Banco Central Europeo. Y recuerdo que el gobernador del Banco de Lituania pues decía eso, que hay límites a las posiciones en yuanes que pueden tener los inversores institucionales extranjeros, ¿no? Que luego en el mercado financiero chino pues no se practiquen y no están permitidas instituciones comunes en los mercados financieros. Por ejemplo, las agencias de rating, por lo menos las occidentales, Standard & Poor's y Moody's, no pueden operar en los mercados financieros chinos.
Tampoco hay instrumentos de cobertura, que son esenciales. No puedes vender futuros y cubrir posiciones. O sea, que faltan un poco los mimbres esenciales para que un mercado financiero sea dinámico. Los mercados financieros hay quien los ha asimilado a ecosistemas que necesitan muchas especies animales con relaciones simbióticas entre ellos y cada uno cumple su función. Se necesita mecanismos de cobertura, tasadores, evaluadores, agencias de rating. Y en el mercado chino mucho de ese ecosistema todavía es muy primitivo y por eso resulta poco atractivo. Y además yo creo que hay una política deliberada de las autoridades chinas para poder controlar bien la cotización del renminbi, pues no abrir de par en par los movimientos de capital. Y está claro que para que una divisa se internacionalice y pase a ser hegemónica, tiene que hacer lo que en su día justifica el que el dólar pasara a serlo, o la libra antes, que eran los mercados más abiertos del mundo, donde cualquiera podía acudir a ellos y donde había esa constelación de funciones y de profesiones que cubrían todas las necesidades imaginables, incluido también, dicho sea de paso, un sistema judicial confiable como el que tiene la City londinense o tiene la ciudad de Nueva York, ¿no? Donde cuando hay una disputa sobre un tema jurídico financiero, sabes que la sentencia que va a recaer va a ser una sentencia muy, muy bien ponderada y muy, muy neutra, ¿no? Con lo cual yo creo que China, no sé en el futuro, pero todavía está muy lejos de tener esos mimbres esenciales para constituir un mercado que actúe como un gran imán que atraiga capital extranjero. Y ni siquiera a la propia China le interesa atraer ese capital de forma masiva. Bueno, y como última pregunta, como no podía ser de otra manera, aunque esto daría lugar a otra nueva conferencia, nos preguntan cómo ves los retos económicos a los que tendrá que hacer frente el recién elegido presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, pues quitando todos los temas políticos y de unificar el país, yo sinceramente me alegré tanto. Yo hace 4 años dije, ojalá Trump sea un presidente de un único mandato, que han sido muy, muy pocos, ¿no? Carter y Ford y poco más, ¿no? Pero afortunadamente esa suerte hemos tenido los que siempre hemos confiado en Estados Unidos como un país que era la mejor representación de los valores liberales y democráticos. Pero dejando aparte esos temas políticos que son espinosos y en los que yo tampoco sé mucho, creo que económicamente lo que tiene es que lograr esa recuperación económica. Tiene la suerte del apoyo incondicional de la Reserva Federal, tiene secretaria del Tesoro nada menos que a Janet Yellen, la antigua presidenta de la Reserva Federal, a la que Trump no renovó de una forma injusta. Y una de las cosas que los partidarios de lo que se llama la Modern Monetary Theory, la teoría monetaria moderna, que acusan a Obama de que Obama fue demasiado tímido cuando llegó al poder en el año 2009, ¿no? Después de las elecciones de 2008, llegó al 2009 en plena recesión generada por la caída de Lehman Brothers, y es verdad que propuso un programa de estímulo fiscal, pero dicen sus críticos y dicen los teóricos de esta teoría monetaria moderna que fue demasiado tímido porque su secretario del Tesoro, Larry Summers, en el fondo era demasiado conservador y no pisó el acelerador suficiente en el plano fiscal. Ahora Biden lo que está demostrando es que, aunque ayer al parecer ya dijo que estaba dispuesto a recoger un poquito de velas para lograr la aprobación del paquete de los 1,9 billones de dólares, pero sí que parece que está dispuesto a meterle otro nuevo estímulo de nada menos que el 9% del PIB a la economía americana en déficit fiscal adicional, ¿no? Con lo cual, yo creo que esperemos que eso tenga éxito, que la economía americana se recupere. El año pasado tampoco es que, comparado con los estándares españoles, fue un chollo que cayera solo un 4 o un 5% como mucho, luego lo veremos, pero este año previsiblemente crecerá y crecerá una tasa que esperemos sea superior
a la de la caída, y lo que esperemos es que se mantenga durante mucho tiempo esa etapa virtuosa de crecimiento sin tensiones inflacionistas que permitan que la política monetaria siga relajada durante mucho tiempo, que el desempleo baje y que no haya esa situación en donde pueda haber un posible conflicto entre la política monetaria, como el que se produjo, dicho sea de paso, durante la guerra de Corea en Estados Unidos y que dio lugar a una disputa en la que Truman nada menos que llamó al Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva Federal a la Casa Blanca y les echó un rapapolvo diciendo que si subían los tipos de interés le estarían haciendo el juego a Stalin y tal. Luego, al final, la Reserva Federal insistió en su independencia y se llegó a un acuerdo que fue muñido precisamente por este McChesney-Martin que antes mencioné, ¿no? Y que permitió que la Reserva Federal pudiera mantener una política más independiente y que no estuviera sujeta a lo que ahora se llama dominancia fiscal, ¿no? Que es la subordinación plena de la política monetaria a las necesidades del Tesoro. Yo espero que eso no se produzca y que ese tránsito a la normalización de la política monetaria y de la economía pues sea pacífico, sea armonioso y pasado un cierto tiempo la política monetaria se pueda normalizar, esos tipos de interés puedan volver a tener un nivel positivo que no debiera superar, digamos, el 3%, ¿no? La tasa de inflación del 2% más un tipo de interés real de medio punto, 2,5%, 3%, y que el crecimiento de la economía americana permitirá poco a poco pues, lograr una consolidación fiscal que devolviera la solvencia y la viabilidad a las economías, a la economía pública americana y rebajara progresivamente el alto nivel de deuda pública que se va a acumular como consecuencia de estos estímulos. Muchas gracias por la intervención, muchas gracias a todos los participantes. Estamos ya sobre hora anunciada, pero ha sido en cualquier caso muy interesante y estamos recibiendo asimismo felicitaciones a través del chat y a través de WhatsApp. Así que gracias, Manuel, y devuelvo la palabra al embajador Manuel Alabar, secretario general del INCIPE, para que dé por clausurado esta jornada de hoy. Muchas gracias, Manuel, por tu magnífica intervención en una época donde se le buscan alternativas al dólar y que, como nos has explicado, pues no van a ser fáciles de encontrar, ¿no? En un tema que realmente no es solo económico, sino que tiene importantísimas connotaciones políticas, ¿no? Simplemente recordarles a nuestros oyentes que el próximo acto de este ciclo dedicado a Estados Unidos será el próximo día 10 de febrero. Tendremos aquí a Bill Richardson, importante personalidad del Partido Demócrata en Estados Unidos. Bill Richardson ha sido gobernador de Nuevo México, ha sido embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y ha sido secretario, es decir, ministro de Energía con Clinton. Eso será el próximo día 10, también a las 5 de la tarde, igual que la conferencia de hoy. Otra vez, muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Esperamos volver a tenerte en un futuro aquí como conferenciante del INCIPE. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Cuídense. Muchas gracias.